Voces de la Nación. De casa. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Nación. Síganos, por favor, en las redes sociales de Revista La Nación y del Partido Acción Nacional. Hoy hablaremos de COVID. No sé si haya ahorita un tema más candente que COVID-19 y tenemos una invitada y un invitado, ambos de lujo, del Partido Acción Nacional, la senadora Alejandra Lagüera Reynoso, de Guanajuato, paisana de un diputado que también está aquí y que es el diputado Héctor Jaime Ramírez, también del estado de Guanajuato. Ambos, yo diría que es de los que son las personas que más conocen del tema del que vamos a hablar, digamos, fuera del ámbito gubernamental. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes, diputado. Vamos a platicar un ratito. Bienvenida y bienvenido. Gracias, Felipe. Sí. Hola, Doc. Doc. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que lo recibe. Pues la verdad es que todo el mundo queremos escucharles, pero yo diría una introducción nada más breve. En todo el mundo, los gobiernos tienen que dar la cara en algún momento, tienen que rendir cuentas a los ciudadanos sobre la forma en que el Estado, el gobierno ha enfrentado esta epidemia, esta pandemia, esta tragedia que le ha tocado vivir al mundo. Y en el mundo, pues los gobiernos han reaccionado de manera distinta. Pienso que aquí en México ha habido serias omisiones y serios errores que han provocado incluso o que han ocasionado muertes que eran evitables. Pero bueno, tenemos aquí a los expertos y pues primero las damas. Quisiera yo empezar con la senadora Reynoso, Lagüera Reynoso. ¿Qué cosas distintas hubieras hecho tú, senadora, en el tema respecto a lo que hizo el gobierno? ¿Dónde estarían, digamos, la parte distinta que se hubiera hecho, aunque lo hubiera no existe, en este contexto de pandemia? Pues mira, Felipe, yo lo primero que considero que hubiera hecho es no subordinar la estrategia sanitaria ante la estrategia política. En México priorizaron la agenda política y no la estrategia sanitaria. El segundo punto a observar y la reflexión es ¿quién es el vocero, el estratega o la autoridad? Es decir, pareciera que en México se centró toda la atención en una persona, llámese el subsecretario López-Gatell, en la figura de vocero, pero donde asumía responsabilidades de autoridad sanitaria, que esas las tiene el Consejo de Salubridad, pero también de estratega. Entonces no salió ni la estrategia, ni la vocería congruente, ni las decisiones como autoridad sanitaria, donde además con un cierto enfoque de amenaza decían los estados no pueden hacer tomar ninguna decisión más allá de lo que dicte la autoridad federal. Entonces, en esta telaraña entre vocería, estrategia y autoridad sanitaria, creo que no se cumplieron las responsabilidades y nos metió en los resultados que hoy estamos viendo. Diputado, en ocasiones parece esto un caos, como autoridad central, parece un caos y parece como la tormenta perfecta que se ha mencionado. ¿Cómo lo ves tú? Creo que hay que prender el micrófono, ¿verdad? Sí. Ahí está. Adelante, doctor. Sí, vengo a comentarte que firmo lo que dijo Lagüera. Pero cuando uno habla desde la casa hacia quien nos hace favor de escucharnos, vale la pena señalar lo que ha estado ocurriendo con este gobierno, a diferencia de lo que había ocurrido los últimos 40 años en el sector salud. Este gobierno está acostumbrado a desmantelar las instituciones y a centralizar en una sola persona, cualquiera que ésta sea, el cúmulo de decisiones. ¿Qué hubiera ocurrido en un periodo normal? Porque este gobierno que ahora empieza a buscar culpables, los hechos que están ahí plasmados son contundentes. Mira, el primero, ¿qué hubiera hecho? Pues desde el 2019, cuando se hizo el presupuesto,
hubiera revisado un fondo que existe en todos los países y que usualmente la gente no lo conoce. Se llama Fondo Estratégico de Reserva Nacional en Salud, porque los riesgos, ya sea por una epidemia, ya sea por un temblor, ya sea por algún accidente marítimo como los que tenemos, ya sea tornados en el norte o ya sean huracanes en el sur, debe haber una reserva estratégica siempre preparada para actuar en consecuencia. No es algo que pides porque llega mañana el huracán y vas a querer llevar todo en ese momento. Ya lo debes de tener. Bueno, estaba devastado. No sabían que estaba ausente y era además responsabilidad directa del subsecretario Hugo López-Gatell y de la Dirección General de Vigilancia Epidemiológica. Ese fondo de reserva estratégica, que además estaba diezmado, no fue acompañado de la petición presupuestal. Ahí está la petición del presupuesto del Ejecutivo Federal y no había presupuesto pedido, ni en el 2019 y tampoco en el 2020. Cuando tú no tienes eso, no hay un plan estratégico de preparación para la pandemia. De hecho, tanto en la participación que hubo con el Senado como en la participación que hubo en la Cámara de Diputados, ellos dijeron que desde enero estaban preparados y en la propia diapositiva marcaban como plan de pandemia uno que reportó la OMS por marzo. Entonces, realmente nunca hubo nada. Y si lo asocias además que los diputados, viendo que estaban las cosas ya muy feas, se le ofrecieron 25,000 millones de pesos que nunca pidieron y dijeron que no, que tenían todo. A la siguiente semana reconocieron que el fondo, este que te digo de Reserva Nacional de Seguridad Nacional en Salud, pues apenas alcanzaba para el 5% de los pacientes estimados, que era cuando ellos decían que iba a llegar a 3,000 muertos. Llevamos ya casi 12 veces más y el pronóstico con pena es que vayamos a muchos más. Entonces, yo que hubiera hecho, respetar las instituciones, saber, como dice Alejandra, que había un Consejo de Salubridad General, que había mecanismos institucionales para responder, porque inclusive los equipos especiales para la pandemia contra coronavirus que estaban en el propio Hospital Nacional de Nutrición Salvador Subirán fueron devastados, quedaron una sola persona. Y al Comité de Vigilancia Epidemiológica, incluyendo todavía lo que aparece hoy en primeras planas, no solamente rebajaron el presupuesto a salud de manera general, casi en 300,000 millones de pesos, sino además ha habido un subejercicio y un recorte adicional a esta Dirección de Vigilancia Epidemiológica, que es la dirección que corresponde al subsecretario López-Gatell. Tu micro, Felipe. Perdón. Digo, por si fuera poco, en proceso de desmantelamiento del Seguro Popular, ¿no? Claro. Adelante. Sí, sí, nos agarró, digamos, en el peor momento. Ahora, el Consejo de Salubridad General, la Acción Nacional ha pedido insistentemente que sea la autoridad, y tenemos hoy, no tenemos decisiones que sean válidas a nivel general como país. Eso no, realmente estoy muy sorprendido que México no tenga una política general que aplique en todo el territorio, sino que hay un semáforo parcial y aparte cada estado decide. ¿Qué está pasando, senadora? ¿Sabes qué? A ver, constitucionalmente, quien tiene la autoridad es el Consejo de Salubridad. Primer tema, porque este consejo sesiona hasta que hay una presión de todos los grupos políticos y las fracciones parlamentarias en que tenía que sesionar porque era evidente que la pandemia ya llegaba a México y tenían que tomarse decisiones con una autoridad. Y la autoridad estaba ahí, la figura del Consejo de Salubridad con las facultades que tiene, pues no había sesionó el año pasado para instalarse y de ahí en más ni una sesión. Y retomo algo que comentaba el doctor hace un momento, cuando afirman que desde enero estaban súper preparados, en febrero el subsecretario López-Gatell decía que el COVID-19 era como una gripita, exacto. Es decir, que incluso con los niveles de letalidad inferiores a influenza. Entonces era así como eso de que hay que construir hospitales, olvídenlo. Eso es como un mensaje y una alerta para países de África, no es para México. O sea, todo lo subestimaron. Y la autoridad, que era el Consejo de Salubridad,
hasta el Consejo de Salubridad estaba subordinado a lo que marcara el subsecretario. Y un ejemplo, no sé si vieron, creo que fue ayer, que uno de los medios de comunicación pidió el acta de la sesión del Consejo, la última que seguramente hubo, cuando se iba a declarar la suspensión de la sana distancia o la reactivación, y que al interior del Consejo cuestionaron que se estaban tomando decisiones con datos o con estimaciones muy alegres. O sea, eso lo reconocían, pero evidentemente el vocero, estratega o lo que se le llame, no hizo caso a lo que al interior del Consejo de Salubridad estaban alertando también. Está bien. Diputado, este es un tema, esta pregunta es un tema que hemos comentado ya en ocasiones anteriores. Y yo te quería preguntar, ¿por qué hay muertes que eran evitables? ¿Por qué consideras? Mira, lo que hemos dicho ya hace un momento, la falta de planeación. México tiene una estructura presupuestal. Digo, lo que no está respaldado por dinero son puros cuentos, ¿no? Es decir, tiene una estructura presupuestal por programas. Cuando tú defines que el Fondo Estratégico de Reserva de Protección Nacional en Salud está ausente, tú te vas a qué otro instrumento presupuestal existe. Bueno, hemos estado sin brújula. Lo peor que ha estado pasando con las instituciones es que no hay ni siquiera una brújula para saber a dónde vamos a ir. No hay un plan sectorial de salud todavía, a 6 meses de que se venció su plazo para que lo presentaran. El plan sectorial integra a todas las instituciones. Bueno, de hecho, la subsecretaria responsable del proceso de integración, hasta Cristina Laurel de Morena, renunció porque, primero, el responsable de la atención de 73 millones de mexicanos ni siquiera es médico, es un arqueólogo, es un administrador que está en arqueología. Y luego el IMSS y el ISSSTE pues, han sido avasallados por este subsecretario, que es el secretario de Salud en funciones, pero además el presidente de Salud General, pero además el director del IMSS, el director del ISSSTE, y donde se frena un poco es con el caso de Sedena, ¿ves? Entonces no se puede chiflar y andar en la procesión. Este proceso de falta de planeación, Felipe, la gente me podrá entender muy, muy bien. Si no sabían cuántos casos iba a haber, cómo podían programar cuántos ventiladores se ocupaban, cuántas camas, cuántos turnos de hospital, cuántos equipos de protección. Fíjate, México ha tenido casi 4 veces más muertos en profesionales de la salud que el resto del mundo. Los médicos que de manera generosa y con mucho amor han servido a los mexicanos, las enfermeras, más de 400 enfermeras han fallecido por COVID porque no tenían un equipamiento. Pues dime si una enfermera que va a atender a un paciente, mira, en Guanajuato el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social, un amigo mío muy querido, falleció por COVID. La subsecretaria de Baja California no tenían equipos de protección porque no lo habían planeado, porque no lo habían comprado, porque ni siquiera lo tenían en el radar. Muchas de las muertes, hoy por lo menos ya le ponen el adjetivo, ponen la cara de la dolorosa, ¿sí? Las lamentables muertes, no, deja de lamentables, eran prevenibles, porque si hubieran sabido... Y evitables. Por supuesto, al ser prevenibles tú lo hubieras evitado. Si tienen el equipo de protección suficiente en todos los turnos, no hubiera pasado lo que ocurrió en Tijuana, donde no cabían los pacientes, donde ya no había médicos para atenderlos, porque todos estuvieron ahí, o estaban ya muertos, o estaban en su casa contaminados luchando contra esta gran pandemia. Entonces, la falta de planeación ha sido un común denominador en este gobierno, y es muy trágico, porque no hubiera pasado eso en México nunca, ¿eh? Realmente la Secretaría de Salud había sido muy oportuna, había reconocido una trayectoria sanitaria de todas sus gentes, y aquí desestiman a todos. No importa cuál exsecretario de Salud haya aprovechado las cosas, se va diciendo. Y un detalle adicional, Felipe, que me parece a mí muy relevante, porque la Güera ha insistido mucho en ello. Si se muere un niño con cardiopatía isquémica o con una enfermedad rara, dicen, es que tenía una enfermedad rara, por eso se murió. No, se murió porque no tenía lo que hubieran ocupado. Muchos niños que no han tenido medicamentos de cáncer se están muriendo porque no tienen medicamento por el cáncer, no por el COVID. Además de las muertes del COVID, hay muchas más muertes hoy que se pudieran haber prevenido si se planean las cosas y no echarle la culpa a la gente. No, es que estaba gordito. Bueno, hoy te puedo decir que no era porque tenía diabetes, no era porque era un adulto mayor, no era porque fumaba, no era porque tenía hipertensión. Esos son factores de riesgo, pero el fondo de todo es que siguen todavía hoy sin planear. Tú los escuchas noche con noche, como dando clasecitas,
entre que cambien de gráficas, cambien de datos y le salen hospitales no sé de dónde, no hay consistencia. Entonces, la fineza de sus datos para saber cuántas camas debe tener un hospital. Cuando tú pones una cama de terapia intensiva, se ocupa todo un equipo alrededor de ellos. ¿Quién cubre la mañana? ¿Quién la tarde? ¿Quién una noche? ¿Quién la otra noche? ¿Quién cubre las incidencias? ¿Quién el fin de semana? Son 7 turnos por cada cama. Tú no puedes llegar a un pabellón, poner las camas de hospital que las compras de hotel, y dices, aquí están las camas. No, así no es el tema de la planeación. Pero cuando don Juan Ferrer, pues, que se dedica a la administración, no sabe de medicina, cuando saben de medicina no están planeando con gente que es muy seria y muy profesional, pues ya sabrá lo que ocurre. El propio director del INSABI es un médico joven, más o menos preparado, que trabajó Médicos Sin Fronteras, pero de eso a planear contra gente que llevaba ya años de historia, de aprendizaje, de maestría, de De doctorado, experiencia. Ujú. es muy lejano. Perdón. Oye, no tenemos un semáforo, senadora. Claro, o sea, es que sí es muy decepcionante, digamos, por decirlo de alguna manera calificado, que no exista un verdadero semáforo que nos diga en qué situación está cada entidad de la República, ¿no? Pues es que es parte de la El mala caos. estrategia o la falta de estrategia de los datos. O sea, 5 meses después no cuadran. 5 meses después no cuadran. O sea, cuando el uso de la tecnología es para que puedas hacer más eficientes los procesos. Entonces, y te pongo ejemplos de lo que quieras, si quieres de contagios o si quieres de defunciones. Porque todavía al día de hoy puede haber estados donde la diferencia entre lo que la autoridad estatal en su página está exponiendo más de 1,000 contagios de diferencia a lo que marca la federación. Entonces no pueden decir, es que no nos mandan. Oye, tan fácil es que tú puedas verificar los sistemas de cada estado para que pueda coincidir la información. O el otro extremo, en el caso de defunciones, desgraciadamente, a ver, ¿cómo es posible que el gobierno federal reporte más del doble que lo que reporta el gobierno del estado en su página? O sea, detalles solo de información no permiten pues que se puedan alinear las estrategias e insisto, la información es para tomar decisiones. Y si no hay información congruente, las decisiones pues tampoco lo van a hacer. Oye, Y senadora, que también, sí. en el Senado ustedes tienen una, digamos, una bandera, una solicitud para que haya rendición de cuentas, ¿no? A ver, desde el 19 de marzo se aprobó en el Pleno del Senado no solamente la integración de este grupo de seguimiento que no funcionó, que sesionamos 3 días y ya, pero en ese acuerdo que se aprobó en el Pleno se le preguntaba a la Secretaría de Salud que mandara, fíjate, desde el mes de marzo, el inventario de cuántos médicos, camas, hospitales, en qué entidades, o sea, el inventario para ver cómo íbamos a enfrentar la pandemia en cada entidad. Seguimos esperando la información. Nunca respondieron. La transparencia a este gobierno no se le da, pero más allá de lo que dejaron de hacer, creo que lo importante es lo que todavía podemos hacer. Si se quiere frenar los contagios, y aquí creo que vale la pena decir que nunca es tarde, y para mí siempre estamos a tiempo, y estamos todavía a tiempo de que los contagios puedan controlarse si hay el ingreso básico universal. Si le podemos decir a la gente, no salgas porque te va a llegar un ingreso básico, eso lograría controlar la pandemia en lo que, pues, tratan de integrar una estrategia, porque hay muchas contradicciones entre que si no se tomen de la mano y otro, el presidente, abrácense, entre Que que el si el cubrebocas cubrebocas, que si sirve, no. no sirve, entre que si es una gripa o es un virus mortal. O sea, creo que estamos a tiempo y por eso es que en el PAN no hemos bajado la guardia y hemos estado insistiendo en el ingreso básico universal porque se ocupa para poder controlar la pandemia. Pues estamos hablando de COVID-19. Vamos a hacer una conclusión. Les voy a pedir al diputado y a la senadora que nos pudieran dar una conclusión de este tema, del cual, por supuesto, se va a seguir hablando muchísimo en las próximas semanas. Yo quisiera un poco preguntarles como mexicana, como mexicanos, ¿qué experiencia nos deja todo esto que está pasando? Y nada más quiero rápidamente referirme.
En el 448, en Grecia, hubo una pandemia que duró 2 años, por supuesto, duró 2 años. Para entonces, Hipócrates tenía 10 años y poco después desarrolla, digamos, la medicina, la anatomía como ciencia. Es decir, de las grandes tragedias, de los grandes problemas de la humanidad, suelen surgir cosas buenas. Yo quisiera preguntarles, ¿qué esperan ustedes de todo esto que le deje de bueno a nuestro país dentro de lo malo que ya hemos estado viendo, a nuestra sociedad, a nuestras familias? Si quieres, empezamos con la senadora y cerramos con el diputado. A ver, Felipe, yo creo que la experiencia que deja esta pandemia, primero, el valorar aún más la vida y la libertad. Es decir, la vida porque todos estamos, todos somos vulnerables y con la posibilidad de contagio si no seguimos determinadas medidas. Entonces, eso te pone en sí valorar la salud, valorar la vida y valorar la libertad. Porque quisiéramos estar en la calle, pero sabemos que no es prudente. Hay quienes han tenido que arriesgar su vida para poder tener para comer. Por eso creo que hay que valorar la libertad. ¿Y qué nos deja? Que yo digo, hay muchas cosas que deberemos de quedarnos con lo positivo y con las oportunidades. Desde los hábitos que hemos aprendido de limpieza, o sea, no tienen que ser algo, la excepción, sino la regla. Los hábitos de higiene, de limpieza, de cuidado, pero también lo que hemos aprendido durante estos meses en el aprovechamiento de la tecnología. Porque dimos un paso importante, la pandemia nos obligó a dar un paso importante para el uso de la tecnología y que no se trata de que regresemos a la vida que hacíamos, sino que aprovechemos lo mejor que hayamos aprendido durante estos meses, una vez que podamos estar en una nueva realidad más que normalidad, porque de normal no tiene nada. No tiene nada. Muy bien, senador. Adelante, diputado. No tiene su micrófono. Tu audio, Doc. Sí, te comentaba que hice una pregunta que podría pasarme en los 4 programas seguidos platicando. Ya lo sé. De los aprendizajes, porque yo tengo 63 años, soy padre, abuelo, médico, he sido ya durante 42 años médico, y te puedo decir que lo primero que tengo que aprender con esto es a valorar la vida. Y la vida, lo que significa para uno y para sus seres queridos, sus próximos, como dijéramos. También estamos en una época maravillosa, que ante la desesperación entendible de gente que hoy no tiene que comer, que se levanta y no tiene el agua en su casa, que no tiene los víveres, que no tiene para transmitirnos por internet como estamos nosotros, pues realmente es muy duro. Y cuando vives así, tienes que aprender a ponerte mucho más en los pies de los otros, como en muchos casos lo hace Acción Nacional. Desde el punto de vista como médico, estamos en una época asombrosa porque en estos 200 días ha avanzado la ciencia, lo que, por ejemplo, para tuberculosis llevó más de 3,000 años y todavía no resolvemos el problema. Porque a estas alturas ya sabemos que el tema es muy simple, porque nomás es de dinero. Pero ya hoy Estados Unidos ha comprado casi $2,000 millones de vacuna que se va a producir probablemente para septiembre o para octubre. O sea, ya está casi la solución a la mano con 2 vacunas que van a dar quizás inmunidad permanente y vamos a pasar a la siguiente etapa. O sea, quizás nuestro país tarde un poco más por esta falta de planeación del gobierno federal de comprar vacunas y por eso estamos empujando para que haya. Pero también esta crisis en lo personal y valorar la vida nos lleva a pensar lo frágil que es el ser humano. Y por eso los principios de Acción Nacional me parecen tan contundentes hoy. Como yo te ayudo en lo que tú no puedas. O sea, si la gente quiere salir a la calle, pues te voy a ayudar para que tengas tu cubrebocas y que puedas tener agua. Con solidaridad. Ayudar a tu prójimo. Y a veces el prójimo está en la casa de uno, ¿eh? Tu hermana, tu esposa. Ha destapado cosas de los seres humanos impresionantes. Cuando una pareja se llevaba mal, los encierra durante 1 mes o 2 semanas y se hacen garras. La violencia intrafamiliar creció impresionante. Debemos aprender hoy a elegir mejor a nuestros representados. No basta ser buena gente. Se ocupa elegir gente que sea capaz
para administrar y que sea capaz para hacer las cosas. Y a mí lo que me ha servido para mucho más es tener la oportunidad de estar sirviendo a muchos más, y la tecnología hoy nos permite dar el consejo a los demás para decirles que todavía el semáforo de brocha gorda no sirve para nada, ni aquí ni en los estados, no sirve para nada, porque al final si yo reconozco que en mi casa hay una persona con diabetes, hay una persona con cáncer, yo soy adulto mayor y no me cuido, esta enfermedad no tiene memoria en nadie de nosotros, y 125 millones de mexicanos son susceptibles de ser enfermados. Y si no soy capaz de convencer con ese tema, va a ser muy difícil que podamos superar con éxito esta pandemia. Porque había habido otras que ya las habíamos superado, ¿eh? Y la gente no se vacuna, por ejemplo. Ya hay mastografías desde hace mucho tiempo y la gente no va. El cáncer del cuello útero es gratuito, el programa en cualquier lado, y la gente a veces no va. Entonces hemos aprendido en este mecanismo, ante lo desconocido, ante un bicho que no vemos, que mide 100 nanomicras, que se va como el humo, que no lo percibes, riesgos que alarman y peligros que matan. Este temor a lo desconocido nos va a hacer aprender, y como dice la güera, si algo va a bajar, son las enfermedades intestinales, porque van a aprender a lavarse las manos los que tienen agua. Muy bien, oigan, qué interesante lo que acaban de decir. El enemigo invisible, doctor. Oigan, un saludo, les mandan saludos de Puebla para ustedes, para nuestros invitados, de Ciudad Nezahualcóyotl, de Cuautitlán, de Guanajuato, llegaron también de Guanajuato, de Quintana Roo y del estado de Yucatán. Y pues mi conclusión es también muy breve. Yo creo que de esto tenemos que salir como mejores personas, mucho más solidarios, pensando en el bien común de todos y de todas, y siendo mejores personas sobre todo, porque ha sido una lección para nuestra generación pues bastante difícil de superar, y vamos a salir, y lo mejor que puede pasar es que seamos mejores, que cuidemos el medio ambiente, cuidándonos a nosotros, cuidemos a los demás. Y yo les agradezco, senador. Sí, adelante. Imagínate, Alejandra, participar en este programa con Felipe, que está haciendo su doctorado en filosofía, que le encanta la historia. Sí, no, bueno. Cuando esto se valora, se disfruta mucho, porque Claro. sabes que estás hablando al vacío, Alejandra, ¿no? Y Felipe, decirte que la güera es una persona queridísima en Guanajuato, trabajadora a no morir, y siempre con un espíritu hacia los más débiles. Cuando uno está apoyando al más débil, nunca se va uno a equivocar, ¿eh? Nunca. Así nunca. es. Felicidades. Así es. Para mí fue un placer estar con ustedes, de veras. Igualmente, fue un gran honor haber estado con Totalmente. ustedes. Y les damos las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, diputado, que tiene que ir a votar. Gracias, senadora. Gracias, Felipe. Doc, muchas gracias. Y éxito en la sesión que aún continúa. Que Dios los bendiga. Gracias, igual. Voces de la Nación. De casa.